Romanos capítulo 12, versículo 2, nos vamos a centrar en Proverbios. Quiero regresar a Proverbios. Hace 8 días estuvimos tocando una porción de Proverbios. Hoy quiero continuar, pero quiero iniciar con unos textos antes de entrar allí en Proverbios. Y quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, versículo número 2. Dice la palabra del Señor: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Este texto de la palabra es muy especial para nuestro corazón. Y digo que especial porque los días que vivimos, todos conocemos que no están fáciles, que los días están muy complicados. Una de las cosas que de repente podemos darnos cuenta es que el pensamiento del mundo ha querido venir a permear la mente y el corazón de aquellos que conocemos la palabra del Señor. Este tiempo el mundo llama a lo bueno malo y a lo malo llama bueno. Y quien no tiene una identidad en Cristo, quien no logra desarrollar una identidad en el Señor y en su palabra, puede llegar a la confusión de pensar que como el mundo cambia, entonces, y como los pensamientos cambian, algunos pueden llegar a pensar que el pensamiento, discúlpeme, gracias, discúlpeme. Algunos pudieran pensar que el pensamiento del mundo entonces tiene que ser adoptado por los que conocemos al Señor y la palabra. Algunos llegan a tener confusiones de si lo que se mueve en el mundo es correcto y si nos hemos vuelto anticuados en el momento que hemos querido tomar la palabra como el manual de conducta para nuestra propia vida. El Señor dice allí en Romanos capítulo 12, versículo número 2: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Es claro el consejo de Dios. No hay que imitar ni conductas ni costumbres, pero nos llama también, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Y cómo se evidencia esa transformación de las personas nuevas? Dice, al cambiarles la manera de pensar, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Fíjese que aquí el Señor nos está hablando en la palabra que nuestra manera de pensar tiene que ser diferente. Nuestros conceptos tienen que ser diferentes. Nuestro manual de conducta es la palabra del Señor. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Pablo le está hablando a Timoteo y le está enseñando acerca del cuidado que debía tener en los tiempos finales. Y creo que este texto nos da las características de la generación de nuestros días. Dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. De eso estamos conscientes todos. Pero ahora comienza a dar detalles de cómo es las características de la generación de ese tiempo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es bueno. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Mire que primero el Señor, en el texto que hemos tomado, nos está hablando acerca de la importancia de ser renovados en nuestro entendimiento, de conocer cuál es la buena voluntad del Señor, cambiar nuestra manera de pensar,
cambiar nuestras conductas y cambiar nuestras costumbres que no tienen nada que ver con las costumbres de este mundo. Ahora, cuando Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo, mire, en esos tiempos finales, y nosotros podemos decirlo con toda certeza, estamos viviendo los tiempos finales de los cuales hablaba la palabra del Señor. A decir verdad, cuando uno leía, yo recuerdo cuando era un adolescente y leía la palabra, nunca imaginé que yo podría vivir esos tiempos finales de los cuales habla la palabra. Yo imaginaba que tal vez yo ya sería arrebatado cuando Cristo viniera por la iglesia, pero los tiempos han cambiado mucho y estamos viviendo realmente esos tiempos finales. Y lo que dice la palabra acerca de esa generación es lo que estamos viendo nosotros en nuestras generaciones en este tiempo. Gente que solamente tiene amor por sí misma y por su dinero. Gente que con tal de tener dinero en nuestros días está de moda el dinero fácil. Los muchachos dicen, ¿para qué estudio si yo puedo hacer videos de YouTube? Y no está mal hacer un video de YouTube siempre y cuando sea algo que enseñe, que inspire, que pueda edificar vidas. Pero a veces uno encuentra personas que sencillamente tuercen el camino, que influencian sociedades sin tener principios morales, sin tener una cantidad de cosas. Y no quiero profundizar en eso, solamente quiero decirle lo que la palabra me está diciendo. Mire, hay gente que solamente va a tener amor por sí mismo y por su dinero. Identifíquelos. Gente que serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios. Hoy yo recuerdo un video, en algún momento vi un muchacho predicando la palabra a un grupo de gente y la gente viene y se le burla en la cara y comienzan a hacer una cantidad de bromas. Y él, sin embargo, aunque ridiculizado, siguió predicando la palabra. Lo que no sabía, nadie sabía, es que en ese lugar donde esa gente iba a entrar, alguien entró y masacró a una cantidad de personas. Antes el Señor en su amor todavía les estaba predicando el amor, la salvación, la oportunidad, pero sencillamente lo ridiculizaron. ¿Por qué? Porque este tiempo ridiculiza a todos los que buscan de Dios, se burlan de Dios. Esta es la generación. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán, calumniarán a otros, no tendrán control propio, serán crueles, odiarán lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia, amarán el placer en lugar de amar a Dios, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Entonces fíjese cómo el Señor nos está hablando y nos está diciendo, oiga, cuidado, porque muchos podrán confundirse. Muchos podrán ser engañados en estos últimos días. Muchos podrán cambiar su manera de pensar, no para pensar conforme a la palabra, sino para dejar la palabra de lado y comenzar a pensar de acuerdo a cómo se piensa en este mundo. Porque para muchos el pensar como se piensa en este mundo es avance, es progreso, por la mentalidad progresista que ha caído sobre la humanidad y por el pensamiento humanista que se viene desarrollando desde hace algún tiempo sobre el mundo entero. Entonces muchos piensan que el humanismo y el progresismo es avance, sin importar que muchas veces esté fuera de lo que el Señor enseña a través de la palabra. Primera de Corintios 3:19 dice el Señor: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Es decir, la sabiduría de este mundo se ha avanzado tanto, tiene tantos adelantos, pero a veces en la sabiduría del mundo uno encuentra personas que se convierten ignorantes. Por eso dice el Señor que Él prende a los sabios en la astucia de ellos. En la Reina Valera dice, Él atrapa a los sabios en la trampa de su propia astucia. Son tan expertos, son tan sabios que terminan atrapados en sus propias palabras y en su propia sabiduría. Ahora, ¿por qué le estoy hablando de esto? Porque es importante entender y tener clara la identidad de cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Primero, nosotros tenemos un nombre que habla de quiénes somos en nuestra esencia, que habla de a qué familia pertenecemos. El apellido nos va a hablar de una herencia que tenemos, de una familia que tenemos, de unas tradiciones que tenemos, ¿cierto? Entonces,
Cuando se nos pregunta quiénes somos, pues lo primero que vamos a decir, yo soy fulano de tal, ese es el nombre que nos da una identidad. Pero esa identidad envuelve costumbres, envuelve familia, envuelve creencias, envuelve formación. Pero no solamente nuestra identidad está basada en lo que recibimos de familia, nuestra identidad también está basada en quiénes somos una vez que nosotros hemos recibido el mensaje de salvación, hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal. Entonces, no solamente somos miembros de una familia, no solamente tenemos una tradición familiar, costumbres familiares, sino que además somos hijos de Dios, nacidos en Cristo Jesús, limpiados, lavados, purificados por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Al suceder eso, la palabra del Señor dice: los que están en Cristo, nuevas criaturas son. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. O sea que nuestra identidad también se afecta en el momento que nosotros llegamos a los pies de Cristo. Por eso el Señor habla en la palabra, orienta: el que hurtaba no hurte más, el que hacía lo malo no siga haciendo lo malo, el que decía malas palabras no sigue diciendo malas palabras. Ahora, la identidad tiene que ser afectada. ¿Por qué? Porque nosotros hemos llegado al conocimiento de la palabra del Señor. Ahora, ¿recuerda la tentación de Jesús cuando fue al desierto? Él ayunó 40 días y 40 noches, fue llevado por el Espíritu al desierto, y en el desierto él fue tentado. Cuando fue tentado, ¿en qué consistió la tentación? Él vino a ser tentado en varias áreas, pero una de las áreas en las cuales fue tentado fue en su identidad. Recuerda las palabras del enemigo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Estaba poniendo en duda el que Jesús fuera hijo de Dios. Ahora, si el Señor no tiene el entendimiento y el discernimiento, seguramente hubiera dicho: ¿cómo así que si soy hijo de Dios? Pues claro que soy hijo de Dios, le voy a demostrar. No, el Señor no tenía que demostrarle al diablo quién era él. Pero fue una tentación en la identidad, y está poniendo en duda que realmente sea hijo de Dios o no. Ahora, Jesús responde ¿cómo? Como hijo de Dios. Y como hijo de Dios dice: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Él tuvo una identidad, y conforme a su identidad tuvo una respuesta. ¿Por qué le digo esto? Porque de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos, nosotros vamos a responder en este mundo frente a los cambios y frente a las circunstancias que estamos viviendo nosotros. Por eso tomamos estos textos al principio que nos hablan de cambiar nuestra manera de pensar, de no pensar como piensa el mundo. Y si yo no tengo clara mi identidad de quién soy, entonces yo voy a responder con una mente progresista frente a los desafíos y frente a las preguntas que la humanidad se hace en nuestros días. Si yo no tengo una identidad clara, yo voy a responder con un pensamiento progresista, porque yo tal vez puedo pensar que fui llamado para ser también progresista y también avanzar en la manera de pensar. Pero ojo, el Señor nos ha dado una identidad, y cuando se nos pide a nosotros respuestas sobre algo, nosotros tenemos que responder basados en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es nuestro manual de conducta. Dios nos llamó a ser sal y a ser luz. ¿Está conmigo? Nos llamó a ser sal y a ser luz. Por lo tanto, el Señor no espera que nosotros respondamos apagando la luz cuando hay momentos en los que tenemos que encenderla. Hay momentos en los que tenemos que alumbrar. Pero vuelvo a decir, yo no podré tener una palabra correcta, un pensamiento correcto, a no ser que yo dé mi respuesta basado en mi identidad. Si tú me preguntas algo a mí acerca de alguna situación de la vida, alguna situación de repente, pensamientos o preguntas que se hacen, por ejemplo en este tiempo, sobre si es bueno esto o si es malo esto, yo inmediatamente voy a responderte como pastor. Voy a responderte como hijo de Dios, y voy a responderte basado en lo que me dice la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es la verdad absoluta y es el manual de conducta. La palabra del Señor es la verdad absoluta en un mundo donde no hay verdades absolutas, en un mundo donde ahora todo es relativo.
Pero la palabra del Señor no es relativa, la palabra del Señor es. A los sí, al sí, hay que decir sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que es más de eso, del mal procede, dice el Señor en la palabra. Por eso me encanta lo que el Señor nos habla en esta mañana, porque nos está diciendo, oye, no te confundas con el pensamiento del mundo. No te confundas con lo que de repente el mundo quiere traer, envolver, cambiar la mente, cambiar el pensamiento. Para que no te confundas, tienes que tener clara tu identidad. Y si tú sabes quién eres como hijo de Dios, tú vas a responder como hijo de Dios. Pero si tú no tienes clara tu identidad, tú vas a responder conforme a la sabiduría de este mundo que confunde, dice la palabra que la sabiduría de este mundo es animal y es diabólica. Pero si yo tengo clara mi identidad, yo voy a responder como hijo de Dios y yo voy a ir a la palabra del Señor, a lo que Dios me dice en la palabra. Y conforme a lo que Dios me dice en la palabra, yo voy a responder en cualquiera que sea la circunstancia. Por eso, la palabra del Señor en Proverbios capítulo 1, y vamos ahora a centrarnos del versículo 1 al versículo 7, pero inicio por el versículo 7 en la traducción del lenguaje actual, dice: todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Mire, por ahí comienza todo. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. Mucha gente queriendo ser sabio comienza por otros caminos. Va por un lado, va por el otro porque quiere ser sabios. ¿Está mal querer ser sabios? Claro que no. Dios nos llama a adquirir sabiduría, a adquirir entendimiento, pero nos está dejando clara la base. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios. La NTV dice que el temor del Señor es la base del conocimiento. Es la base del conocimiento. O sea que lo primero que Dios me está llamando a vivir en mi vida es una vida de obediencia, obediencia a Dios y obediencia a su palabra. Si yo no tengo clara mi identidad, entonces yo voy a comenzar a tener problemas porque las ideas del mundo se van a mezclar con las ideas que yo encuentro en la palabra. Y tengo que decir que lo que yo encuentro en la palabra no son ideas. Son fundamentos de vida, son principios de vida, es el manual que Dios ha dejado para mi corazón. No es una opción, aunque el Señor nos ha dado libre albedrío para poder decidir o no hacer lo que está en la palabra, pero la palabra no fue presentada como una opción. Ese es el camino de la vida. Y el Señor le dijo a Moisés que le hablara al pueblo: te pongo delante de ti el camino del bien y del mal, de la vida y de la muerte. Escoge la vida para que vivas. La palabra entonces no son ideas, no son pensamientos, son principios de vida, normas de conducta que nos van a ayudar a vivir bien, nos van a librar de problemas, de dificultades, de luchas, de vergüenzas, de pérdidas. Eso es la palabra del Señor. Nos va a hacer sabio, ¿para qué? Para alcanzar la salvación y la vida eterna. Por lo tanto, cada vez que estemos frente a una circunstancia en la cual no sepamos qué respuesta dar, lo primero que debemos hacer es determinar en nuestro corazón obedecer al Señor y obedecer la palabra. Es ir a la palabra del Señor, es ir allí al compromiso. Y vuelvo y digo, porque el Señor me ha estado inquietando y siento la responsabilidad de decírselo. No suelte la palabra del Señor en su casa. Lleve a sus hijos a la palabra de Dios. Lleve a sus hijos al conocimiento de la palabra de Dios. Llévelos, oriéntelos, corrícalos a través de la palabra. Muéstreles lo que dice la palabra frente a X o Y circunstancia. Mire, es supremamente importante esto, que los edifiquemos y que sea el Señor el que lo edifique. Porque si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que lo edifican. ¿Aló? Tú como papá puedes tener las mejores intenciones para tus hijos. No, yo voy a hacer esto para guardar su corazón, yo voy a hacer esto para formarlo, yo voy a hacer excelente todo lo que tú quieras hacer. Pero si en la formación que tú estás dando sacas al edificador de tu casa, en vano trabajan los que lo edifican. Porque el que edifica no eres tú con tus mejores intenciones. Porque a veces nuestras mejores intenciones hacen necio a los hijos. Los hacen consentidos, y a veces al hacerlos consentidos ellos no aceptan consejo, no aceptan reprensión, no se les puede decir absolutamente nada, porque nos equivocamos. ¿Por qué? Porque sacamos al Señor, que es el que edifica la casa, y entonces dijimos: no, es que soy yo el que edifico. No, si el Señor no edifica la ciudad, en vano trabajan los que lo edifican. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano vela la guardia. O sea que hay un trabajo supremamente importante, que es el trabajo que hace el Señor en la edificación. Y si yo saco la palabra de Dios de mi casa el día de mañana, voy a tener dolores de cabeza serios. Por lo tanto, el Señor está avisando: vuelve a la palabra, vuelve a traer la palabra. ¿Tienes a tus hijos pequeños? Excelente, comienza a leer la palabra con ellos.
Tienes un altar familiar, excelente. Haz el tiempo de altar familiar con tus hijos. Tienes grupo bíblico, excelente. ¿Sabes dónde yo comencé a escuchar y aprender palabra de Dios? En el grupo bíblico que había en mi casa cuando yo tenía más o menos 12. Siempre hubo grupo bíblico en mi casa. 12 años, 13 años, 14, yo estoy allá cada semana. Siéntese a escuchar palabras, siéntese. Y había momentos en que yo estaba ahí ido porque estaba jugando, tal vez haciendo otras cosas, pero ¿sabe qué? La palabra estaba siendo sembrada. Conceptos de la palabra estaban siendo sembrados. Yo no me di cuenta el obrar de la palabra, pero pasando el tiempo, yo me di cuenta que ya tenía un conocimiento de la palabra. ¿Cuándo se dio? En la medida que yo fui expuesto a la predicación de la palabra del Señor. No saques la palabra del Señor de tu casa y de tu hogar. Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a la palabra de Dios. Pero es que no tenemos hijos. Pues excelente, haz el ejercicio con tu esposo y entonces trabaja en la palabra del Señor con tu esposo, con tu esposa. De tal manera que cuando vengan los hijos ya hay una costumbre. Y es la costumbre de levantar el hogar en el temor de la palabra del Señor. Ahora, Proverbios nos habla, comienza a decir acerca de la razón. Estos son los proverbios, leo en la traducción del lenguaje actual, Proverbios 1, del 1 al 7. Estos son los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Estos proverbios tienen como propósito. Aquí comienza el Señor a decir, mire, la razón por la cual le estoy enseñando, la razón por la cual le estoy dando la palabra, la razón por la cual le estoy instando a que lea, a que vuelva a la palabra, a que enseñe la palabra, a que cumpla lo que dice la palabra, enseñarla a los hijos de los hijos, enseñarla y colocarla en los postes, en las paredes, en la cocina, en la sala, en todo lugar donde podamos leer la palabra. La razón por la cual el Señor nos está diciendo esto, dice, estos proverbios tienen como propósito que ustedes los jóvenes, hace 8 días el texto nos decía jovencitos, y nos agrada que nos digan jovencitos, ¿verdad? A mí me gusta. Jovencitos, sí, no importa que tenga pelo blanco, pero soy un jovencito todavía. Pero ¿sabe? En la TLA vuelve a utilizar jóvenes, a ustedes jóvenes, jovencitos en la NTV. Pero esta expresión es una expresión que nos habla de la inexperiencia que tienen ciertas personas en alguna etapa de la vida. Si bien es cierto que la madurez no se adquiere con el paso de los años, porque hay personas ya con pelo blanco que actúan peor que un niño, inmaduros. La sabiduría entonces no se adquiere con el paso de los años, pero sí está diciendo, cuando habla de jóvenes, jovencitos, está diciendo, este consejo está siendo dado a personas que no tienen experiencia. Y qué bueno cuando uno se acerca a la palabra del Señor sintiéndose inexperto y con el deseo de absorber todo lo que el Señor viene a hablar a su corazón. Todo lo que el Señor quiere venir a enseñar, porque hay diferentes formas como uno puede acercarse a la palabra. Uno puede acercarse a la palabra y leer un texto y decir, esto ya lo leí. Yo no sé cuántas veces he leído Proverbios. Y yo lo decía hace 8 días. Cada vez que voy a Proverbios encuentro una nueva lección para mi vida. Y no solamente Proverbios, muchos textos de la palabra. Cada vez que regreso vuelvo a tener una lección. ¿Con qué espíritu yo me acerco a la palabra? ¿Solo por hacer una lectura? Esto ya lo leí, esto ya lo conozco. No. Yo tengo que acercarme como el joven inexperto que va a aprender cosas nuevas, que va a recibir una instrucción que viene de parte del Señor. Por eso el Señor habla, la razón, el propósito es que ustedes los jóvenes, y entonces nos da aquí 3 propósitos. El primero, que lleguen a ser sabios. Que lleguen a ser sabios. La sabiduría nos habla de poder conocer, de tener sabiduría, de tener entendimiento. La palabra habla de sabiduría, habla de entendimiento, habla de conocimiento. La palabra del Señor habla del sentido común, habla de la prudencia, habla de tantas cosas cuando se refiere allí a la sabiduría. Y el propósito es que nosotros lleguemos a ser sabios. Sabios. El propósito del Señor, el propósito de la palabra, que lleguemos a ser sabios. Quiere decir que yo podré tener conocimiento en muchas áreas de la vida, tal vez prepararme profesionalmente, voy a tener conocimiento que se reconoce claramente, pero la sabiduría solamente la obtengo cuando yo determino sumergirme en la palabra del Señor, determino ir al consejo de Dios, recibir la instrucción que Él tiene para mi corazón.
El propósito entonces, dice la palabra, es que ustedes lleguen a ser sabios. Pero en segundo lugar, además de hablarnos de sabiduría, él habla de corregir conductas. Que ustedes corrijan su conducta. Ustedes jóvenes lleguen a ser sabios y que corrijan su conducta. Me gusta la manera como el Señor nos pone el propósito de corregir conductas. Mire, nosotros tenemos que tener cuidado y revisar las conductas de nuestro corazón. Revisar las costumbres que tenemos, las conductas que hemos adquirido con el paso de los años. A veces yo observo muchachos que se les sirve de repente la comida y adquirieron la mala costumbre porque eran pequeños. Entonces, como eran pequeños, ellos comieron, se pararon, ni gracias dieron ni dejaron el plato en la mesa. Ni gracias, ni siquiera recogieron el plato para llevarlo a la cocina. Y si no se les enseña y si no se modifica la costumbre, la conducta, entonces cuando ellos vayan creciendo, al principio de pronto uno los justifica, son pequeños, se les va a caer el plato, se va a romper el plato, ok, es pequeño, uno lo justifica. Pero en la medida que va creciendo, o si yo quiero cambiar el cuadro, entonces yo le pongo un plato de plástico para enseñarlo desde temprano y modificar la conducta, que no solamente al terminar debe agradecer, primero agradecer antes de comer, pero después agradecer a quien le puso el plato en la mesa para después llevarlo a la cocina. Eso es modificar una conducta. Y las conductas se modifican desde temprano, no se espera que pase el tiempo para modificar conductas. Yo conocí a un niño que él usaba él tenía unas botas, pero además tenía unos cinturones y de los cinturones le bajaban unas cuerdas hasta la rodilla y otra hasta la bota. Y cuando uno lo veía, uno pues se impresionaba por verlo, pero cuando uno preguntaba qué era una situación en su salud que necesitaba que sus piernas y sus pies se fortalecieran. Por eso tenía que usar un cinturón especial que en la medida que él iba creciendo, que él iba caminando, sus piernas iban a ser fortalecidas. ¿Qué era eso? Eso era un tutor que modificaba la conducta, modificaba su postura para que se corrigiera con el paso del tiempo. Ahora, la palabra del Señor dice que el propósito del proverbio es que corrijamos conductas, o sea, que la palabra del Señor, yo bien puedo verla como un tutor, aleluya, que viene a modificar mi conducta, que viene a enseñarme, mira, esta conducta no está correcta, esta conducta no es bonita, debes corregirlo. Entonces, yo recuerdo sentado a la mesa, en las primeras lecciones de la mesa y sentado, mi papá se molestaba que uno hiciera ruido cuando estaba comiendo y sobre todo si estaba comiendo sopa. Porque algunos comen la sopita así, ¿cierto? Mi papá escuchaba eso y paraba. Me hace el favor, no suerba. Coma bien, abra bien la boca, usted no necesita hacer ruidos para comer. Un día me va a hacer pasar una vergüenza cuando yo esté frente a otras personas, coma bien. Entonces en casa aprendimos que la sopa hay que saber comerla y no se come de cualquier manera. ¿Qué estaba haciendo mi papá? Oiga, era un tutor, estaba corrigiendo conductas a temprana edad. Porque hay cosas que se corrigen temprano en casa y no tengo que esperar hasta que de repente ya no haya manera de corregir. Comienza temprano a corregir a los tuyos, para que el día de mañana no tengas dolores de cabeza. Yo no corregí esto, ya me agarró ventaja, ya es muy difícil. Sí, hay cosas que con el paso del tiempo ya no hay cómo corregir porque dejamos pasar ventaja, dejamos que pasara el tiempo. Ahora, la palabra del Señor es un tutor que corrige nuestra conducta, que nos enseña lo que es correcto, nos enseña la manera de comportarnos, nos enseña acerca de todas las cuestiones de la vida. Tú puedes encontrar de todo lo que tú quieras en la vida, lo vas a encontrar allí, el consejo de la palabra que corrige la conducta. Pero además dice, para que entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. Oiga, qué bonito cuando uno escucha a una persona que habla palabras bien dichas y palabras bien pensadas. Qué bonito cuando uno escucha un español culto. ¿Sí? No un español de repente, ¿cómo pudiera llamarlo? ¿Ordinario? Vulgar. ¿Sí? Hay gente que
para decir cualquier frase tiene que meter 3 o 4 groserías para poderse hacer entender. Desagradable escuchar a un hombre decir mentiras, pero peor aún si es una mujer, ¿verdad? Es muy desagradable. Ahora, aquí la palabra está diciendo, mire, si tú entiendes y recibes el consejo, entonces cuando la corriente del mundo quiera venir a confundirte, tú vas a responder de acuerdo a tu identidad de quién eres en Cristo. Ya sabes que no vas a responder conforme a la corriente de este mundo y a lo que todo el mundo piensa, porque tú eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios, entonces tú vas a responder de manera diferente. ¿Basado en qué? En la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor tiene el propósito de llevarte a comprender y a utilizar palabras, a entender palabras bien dichas y bien pensadas. Pensar para hablar y no hablar para pensar. Es completamente diferente. Es tener cuidado. Es no caer de repente en la preocupación después de que hablamos. ¿Qué fue lo que dije? Yo como que la embarré. Como que dije algo que no debía. Uy, no, pero ya. Y ahí comienza la persona a pasar colores. Pero ya fue demasiado tarde. Abrió la boca antes de tiempo. Proverbios 29:20 dice: hay más esperanza para un necio. Y escúcheme, la palabra condena a los necios, pero dice: hay más esperanza para un necio que para la persona que habla sin pensar. O sea que el Señor está diciendo, mire, es tan importante, y teniendo como antesala lo que hablamos, las características de la generación de nuestro tiempo, que es una generación que es amadora de sí misma, una generación que no respeta a Dios, una generación que sencillamente vive por su placer para darse el gusto. Esta generación sencillamente dice: yo tengo derecho a ser feliz y a hacer lo que quiera. Eso no está en discusión. Solo que la sabiduría entiende que el que vive para vivir la vida a su manera tendrá que sufrir las consecuencias de una vida de sufrimiento, de una vida de consecuencias funestas. Porque sí, nadie puede, el libre albedrío Dios se lo dio, pero escúcheme, vienen consecuencias. Por eso el Señor nos enseña, nos advierte, nos orienta. El propósito: llegar a ser sabios, que corrijan sus conductas, que entiendan palabras bien dichas y bien pensadas. También sirve para a los que no tienen experiencia. Entonces también sirve para enseñar a esos que no tienen experiencia, a fin de que sean 3 cosas, 3 propósitos: cuidadosos, honrados y justos en todo, y que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Entonces fíjese que Dios nos está llamando a que vayamos a la palabra para tener un pensamiento diferente en los días en los que no se quiere pensar mucho, en los días en los que no se quiere razonar mucho, en los días en los que hay prisa para hablar, se habla de cualquier manera, en los días en los que la gente se confunde, en los días en los que aún el que tiene fe y conoce la palabra no sabe qué responder, porque no conoce la palabra, no conoce lo que Dios dice. Y por no conocer lo que Dios dice, entonces piensan que lo que el mundo está diciendo es lo correcto. Pero no te dejes engañar por el mundo, por las corrientes de este mundo. Es necesario que cambiemos nuestra manera de pensar. Pero dice la palabra, para que comprobemos cuál es la buena voluntad del Señor. La buena voluntad, la voluntad del Señor, además de ser buena, es agradable y es perfecta. Es perfecta. Así que lo que Dios está diciendo y lo que Dios quiere es que podamos desarrollar experiencia, pero podamos ser cuidadosos. El tener cuidado, el tener la precaución en cada circunstancia de la vida, el ser honrados y justos en todos y no parcializarnos con que yo hago lo que es conveniente. No. Dice: honrados y justos en todo, que muestren astucia y conocimiento y piensen bien lo que hacen. Si nosotros entendemos lo que el Señor nos está diciendo en la palabra, entonces vamos a librarnos de algunas dificultades de la corriente de este siglo. Vamos a hablar palabras que edifican, porque escúchame, de todo lo que nosotros digamos vamos a dar cuentas a Dios. De todo lo que nosotros, no solamente se habla cuando se abren los labios para pronunciar palabras, sino que se habla también cuando se escribe. Hay gente que se expresa a través de una escritura. Por eso aún hasta de los estados que tú pones en el celular, tú tienes que
tener la intención de edificar al que va a leer o al que te va a escuchar. Porque tú podrás ser o bendición y edificación para el que te lee y te escucha, o puedes convertirte en una piedra de tropiezo. Hay gente que aprendió a pecar por una frase que puso otro, por una palabra que puso otro, por un video que puso otro. Yo no había pensado eso, yo no me había ocurrido. Y pum, abrió la puerta y por ahí entró y se dañó su vida. Pero el Señor nos dice en la palabra que daremos cuenta de toda palabra, ya sea escrita, ya sea hablada. No hace mucho Dios hablaba al corazón de mi esposa en un sueño, y la palabra que decía Dios es: cada uno dará cuenta de su propia luz. La palabra del Señor es la lámpara que fluye dentro de nosotros. Que te conozcan por tus palabras bien dichas, tus palabras sabias. Que tus palabras edifiquen a todo el que de repente te escuche. Sé intencional en edificar vidas. Sé intencional en hablar de la manera correcta. Llénate de la palabra del Señor. Pero sobre todo, no te dejes confundir en este tiempo. Cuando no tengas de repente mucha claridad para responder sobre algunos asuntos que tal vez tienen muchas aristas y muchas luchas, muchas dificultades, el consejo: recuerda quién eres tú. Tú eres un hijo de Dios. Como hijo de Dios, tú tienes un manual que te guía, que te enseña. La Biblia, la palabra de Dios, es nuestro manual de conducta. La palabra de Dios es la voz de Dios para nuestro corazón, la que nos enseña el camino, la que nos muestra el camino, nos enseña cómo vivir. Si nosotros tomamos la palabra, entonces cuando nos preguntes, vamos a decir: ok, yo te voy a responder, yo soy hijo de Dios. Yo te voy a responder como hijo de Dios. Y si la persona dice: no, no quiero saberlo, entonces tú no tienes, como dice la palabra, que lanzar perlas a los cerdos, dice la palabra. No tienes que justificar cosas. Si no se respeta el pensamiento que tú das a través de la palabra, no eres obligado a hablar. No hables por hablar, habla con sabiduría, habla con entendimiento. Pero el que quiere recibir un consejo, Él te va a escuchar. Él te va a abrir el oído para recibir lo que tú tienes para enseñar de parte del Señor. En tiempos difíciles, nada mejor que apegarnos a la palabra, amarrarnos la palabra al cuello. Que respiremos palabra, que pensemos palabra, que donde quiera que vayamos, la palabra del Señor more abundantemente en nuestros corazones.